Desde los estudios digitales de Radio Onda Ciudadana. Comunicación sin fronteras. Presentamos Conexión de Noticias. Siempre con la verdad. Muy bien, señoras y señores, muy buenos días, cordiales saludos a esta hora de la mañana. Cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos, iniciamos nuestra jornada informativa del día de hoy, lunes 4 de mayo del año 2026. Vamos con el detalle de las principales noticias. Ministerio Público de Arequipa soporta déficit de 500 fiscales. Precio de gasolina baja hasta en 2 soles en la ciudad de Arequipa. Estas y otras noticias las vamos detallando en la presente jornada del informativo Conexión de Noticias, cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos, 6 de la mañana con 17 minutos. Detenidos tras robar y golpear a taxista. Intervenidos habrían golpeado a la víctima hasta causarle un traumatismo craneano. 2 hombres fueron detenidos por la policía tras ser señalados como presuntos responsables de un violento asalto contra un taxista ocurrido en la calle Mariscal Nieto en el distrito de Hunter. El operativo se realizó la mañana del sábado 2 de mayo por efectivos de la comisaría del sector, quienes lograron ubicar y detener a los sospechosos, quienes estarían vinculados a un ataque perpetrado contra un conductor de taxi que brindaba servicio en la zona. Según las primeras investigaciones, los intervenidos habrían interceptado a la víctima para despojarla de su equipo celular. Para concretar el robo, emplearon violencia física, propinándole golpes de puño y utilizando una varilla de metal. Producto de la agresión, el taxista resultó con un traumatismo encefalocraniano, siendo atendido por las lesiones ocasionadas durante el asalto. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las diligencias para determinar su participación en otros hechos delictivos en la zona. Estamos presentando una jornada más del informativo Conexión de Noticias. Arequipa urge de fiscales. Abogada Hurtado mencionó que requieren más despachos de flagrancia en la ciudad. La segunda mitad más importante, o es la segunda ciudad más importante, pero carece de personal en el Ministerio Público. La presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de Arequipa, Isabel Hurtado Maceira, señaló que la ciudad requiere un aproximado de 500 fiscales para atender la demanda que ese despacho tiene. La fiscal informó que a la fecha tienen un aproximado de 1.500 fiscales en la localidad, es decir, tienen un déficit del 33% en la ciudad, por lo que debe analizarse la contratación de más personal en dichas localidades. Hurtado Maceira resaltó que el déficit de personal es más notorio en los despachos de flagrancia. Esto se debe a que, según la letrada, es necesario que la ciudad tenga un aproximado de 5 o 6 despachos de este tipo, pero solo se cuenta con 3. Así manifestó la fiscal. Estamos presentando una jornada más del informativo Conexión de Noticias. Mandan a cárcel a chofer que causó choque. Marcelino Zavala Sumari, el conductor de 22 años que logró sobrevivir a una tragedia, pasará 6 meses de prisión preventiva debido a que habría provocado el fatídico choque frontal entre un minivan que él manejaba a un tráiler en la vía Arequipa-Puno el último 28 de abril. Debido al exceso de velocidad y la invasión de carril contrario, el
joven transportista terminó causando la muerte de 7 personas, más de 10 heridos y decenas de familias destrozadas. De acuerdo a las primeras diligencias del Ministerio Público que permitieron su reclusión, Zavala, conductor de minivan donde viajaban alrededor de 17 personas, circulaba a excesiva velocidad. Es así que terminó invadiendo el carril contrario hasta chocar contra un tráiler, cuyo chofer terminó herido y quedó atrapado entre fierros de la cabina. Jornada informativa de Conexión de Noticias, siempre con la verdad. Precio de gasolina bajan hasta en 2 soles. Combustible líquido reduce costo en las últimas semanas, a diferencia de los balones de gas domésticos y el petróleo. La reducción en el precio de los combustibles líquidos, gasolina premium y regular, comenzaron a evidenciarse en la última semana en Arequipa, con las bajas de hasta 2 soles en diversos tipos. Este descenso representa un alivio parcial para transportistas y usuarios. Sin embargo, los costos aún se mantienen por encima de los niveles registrados en el 2025. En el caso de la gasolina premium, el precio llegó a bordear los 24 soles en su punto más alto. Posteriormente descendió progresivamente hasta el 22 soles y actualmente se oferta desde los 20,48 céntimos. Esta variación fue confirmada en algunos establecimientos del cercado durante un recorrido de la ciudad. Uno de los precios más competitivos se encontró en la estación de servicio Virgencita de Chiapas, situada en la prolongación de la avenida Mariscal Castilla, entre el límite de Mariano Melgar con Cercado. En este punto, la gasolina premium se comercializa a 20,48, mientras que la regular alcanza los 19 soles con 47 céntimos. Conexión de Noticias, siempre con la verdad. Piden aumento de sueldo mínimo. Dirigente cuestionó labor del Congreso actual por falta de intención para incremento. Es un pedido de varios sectores de la población, pero no podría cumplirse. El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Mariano Nina Correa, reconoció que el Congreso no emitirá alguna normativa para incrementar el sueldo mínimo vital que actualmente se percibe. El dirigente explicó que el sueldo mínimo actual no se abastece para las compras que tiene que realizar un ciudadano. Mencionó que, por ejemplo, para la canasta básica familiar, las personas deberían percibir al menos 2.500 soles mensuales. No obstante, Nina Anco resaltó que el gobierno nacional sigue las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Las mismas impiden que el Congreso suba el sueldo mínimo a la ciudadanía en general. Este es el informativo Conexión de Noticias, siempre con la verdad. Programa producido por el Centro de Informaciones de Radio Onda Ciudadana. Vamos con la información nacional con Umbral Perú de Hugo Almanza Rosado. Umbral Perú presenta los titulares de esta hora. Los hechos más importantes ocurridos hasta este momento, en directo y diferido por la gran red nacional de medios. Los titulares. Bienvenidos a la información. Umbral Perú, la red nacional de medios que nunca se detiene. Cordiales saludos, hoy es domingo 3 de mayo. Van 21 días de las elecciones 2026 sin resultados oficiales. Soy Hugo Almanza, bienvenidos a la información. Artículo 176 de la Constitución. El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean el reflejo exacto de la voluntad del elector expresada en las urnas. En Umbral Perú, titulares.
Mala fama internacional de políticos peruanos. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Ralón, alerta que el juez Osvaldo Ordóñez debe ser protegido ante cualquier represalia directa o indirecta. El juez Ordóñez alertó ante la Comisión Internacional sobre los riesgos que corre en el Perú la independencia judicial, motivo por el que la criticada Junta Nacional de Justicia no lo ratificó en su cargo. Además, la Junta también le ha abierto investigación al juez Concepción Carguancho por no acatar leyes pro crimen del Congreso. Por su parte, las relatoras especiales de la ONU, Margaret Satterwhite y Gina Romero, también se pronunciaron sobre la situación del juez Osvaldo Ordóñez, quien denunció las leyes pro crimen del Congreso peruano. Ambas señalaron: nos preocupa que la remoción del cargo del juez Ordóñez constituya una represalia cuya magnitud afecta a todos y todas las juezas del país. Agregaron: nos preocupa que estas acciones puedan constituir un intento de castigar y silenciar al juez Ordóñez por ejercer sus derechos y por defender la independencia del Poder Judicial en el Perú. Umbral, noticias de verdad. Mientras nos seguimos endeudando, la inflación sube. El costo de vida en Lima encarece y alcanzó su punto más alto en más de 2 años. La inflación anual, mayo 2025 a abril 2026, llegó a 4,01%, lo que significa que los precios son 4% más caros que hace un año. El Banco Central de Reserva había anunciado una inflación máxima de 3%. En marzo llegó a 3,8% y a la fecha ya pasó el 4%. Según el INEI, de los 586 productos que componen la canasta básica familiar, 353 han subido de precio. El gas aumentó en 12,5%. Atención pensionista de la ONP. Desde este viernes 8 de mayo empezarán los pagos según el cronograma. Con Umbral, vuelva a sentirse bien informado. La quieren afuera. El Congreso ha creado el Colegio Profesional de Artistas del Perú, pese a que ninguna universidad tiene la carrera de artista. En realidad, esta es una excusa para agregar una norma con nombre propio, impidiendo que personas inhabilitadas puedan dirigir estos colegios profesionales, una evidente maniobra para sacar del Colegio de Abogados de Lima a la decana Delia Espinosa. Atención, el municipio de Surco le otorgó licencia a su alcalde Carlos Brus para que postule a la alcaldía de Lima. Umbral Perú nunca se detiene. Silencio cómplice. Pese a haber tenido condena previa por difamación agravada, Fernando Rospigliosi postuló al Senado cuando estaba impedido por ley. Artículo 34A de la Constitución dice: la ley número 31042 prohíbe postular a cargos de elección popular a personas con sentencia condenatoria en primera instancia. Pese a ello, el Jurado Nacional de Elecciones, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni el Defensor del Pueblo dicen nada al respecto, pese al pedido expreso de Delia Espinosa, la agraviada por Rospigliosi. Es demasiado evidente. El Ministerio de Economía y Finanzas reconoce la advertencia del Consejo Fiscal de que el país atraviesa una compleja situación de finanzas públicas. Somos la gran red nacional de medios. Nos escuchan en Jauja por Radio La Rumbera, en Huancayo por Radio Inti, en Cajabamba por Radio Jaciel, en Hilo por Radio El Puerto y por más de 100 emisoras de todo el país. Noticias nacionales. Hoy aniversario de creación política del Centro Poblado San Pedro de Pari en Junín. Creación del distrito de Comandante Noel en Casma. Creación del distrito de Lucma en Mariscal Usuriaga. Festividad del Señor de Muruguay en Tarma Junín. Fiesta de la Cruz de Mayo, Día de la Chacana. Alerta nacional por el virus Coxsackie. 38 colegios de Chiclayo reportan el brote de la enfermedad conocida como de mano, pie y boca entre sus alumnos. Que la música sea tu mejor compañía. Radioumbral.com, tu vida en canciones. Notas del exterior. Hoy Día Mundial de la Libertad de Prensa, Día Internacional de la Astronomía, Día Internacional del Rap. Atención, entró en vigencia el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur tras 25 años de negociaciones. La historia de la fecha que ocurrió en 13 de mayo, 1806. Nace Felipe Santiago Salaverry, quien a los 28 años depuso al presidente Luis José de Orbegoso y se autoproclamó legislador supremo del Perú, siendo el jefe de Estado peruano más joven que ha gobernado el país. Fue fusilado antes de cumplir los 30 años. La frase de hoy: la ambición de poder es una mala hierba,
que solo crece en el solar abandonado de una mente vacía. Síguenos, comenta y comparte. Soy Hugo Almanza, en Umbral, Perú. Vive la noticia. 6 de la mañana con 31 minutos. 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos con la central informativa de Hombro a Hombro. Oleajes persistentes en el litoral y recomendaciones para una pesca responsable marcan la jornada en el sur del país. Bienvenidos a la edición de hoy, lunes 4 de mayo, de la central informativa de Hombro a Hombro, Empresas Contigo, dedicada a la región sur. Iniciamos con el reporte de la Dirección de Hidrografía y Navegación. Se mantiene la persistencia de oleajes anómalos en el litoral sur, con condiciones de oleaje ligero que podrían incrementarse a moderado y luego disminuir nuevamente, manteniéndose hasta el 6 de mayo, lo que podría generar impactos en las actividades portuarias, pesqueras y recreativas a lo largo de la costa, incluyendo zonas como Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna, por lo que se recomienda tomar precauciones y evitar ingresar al mar si se presentan condiciones adversas. El último reporte del ENFEN advierte la continuidad del calentamiento del mar y un escenario de lluvias en eventos extremos en los próximos meses. Aunque el fenómeno se mantiene débil, su posible prolongación y evolución a condiciones moderadas incrementa el impacto en sectores vulnerables, la economía y la salud pública. El fenómeno El Niño vuelve a encender las alertas en el país. El más reciente informe del ENFEN advierte que las condiciones cálidas en el mar peruano persistirán en los próximos meses, configurando un escenario que podría extenderse incluso hasta inicios del 2027. De acuerdo con el comunicado oficial, se mantiene el estado de alerta de El Niño costero, con una alta probabilidad de continuidad del evento, aunque actualmente se presenta con una intensidad débil. Los especialistas no descartan que alcance una magnitud moderada entre junio y julio, lo que podría intensificar sus impactos en el territorio. En el corto plazo, el pronóstico indica lluvias entre normales y superiores en la costa norte, especialmente durante el cierre de la temporada de precipitaciones. Sin embargo, el principal factor de riesgo sigue siendo el calentamiento del mar, que altera los patrones climáticos, que pueden generar eventos extremos como desbordes de ríos y huaicos. El impacto no es solo climático. El Niño tiene efectos directos en sectores claves de la economía, como la pesca y la agricultura, debido a los cambios en la temperatura del mar y la alteración de ecosistemas. A esto se suma un componente social y sanitario. Las lluvias intensas y la humedad incrementan el riesgo de enfermedades, además de afectar viviendas, vías de comunicación y servicios básicos. En este contexto, la persistencia del fenómeno se convierte en el principal desafío. Más allá de su intensidad, la duración del evento obliga a mantener medidas de vigilancia y prevención sostenidas en el tiempo. El llamado de las autoridades es claro: reforzar la preparación y reducir los niveles de exposición frente a un fenómeno que, aunque puede ser moderado, tiene la capacidad de generar impactos significativos si no se gestionan adecuadamente. Seguimos contigo después de la pausa con más prevención. Luchar por algo, por un ideal. Apoyo y solidaridad. Una ayuda mutua, ayudarse uno al otro, en cualquier circunstancia que pueda pasar. Trabajar en equipo y apoyarse mutuamente. De apoyarnos cuando hay problemas. Trabajar juntos. Hombro a hombro es eso y mucho más. Somos cientos de empresas que trabajamos contigo en caso de desastres de gran magnitud. En la región San Martín, autoridades del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Defensa supervisaron la atención a familias afectadas por un deslizamiento en el caserío Eladio Tupiyama, verificando la entrega de ayuda humanitaria y las acciones de respuesta interinstitucional. Como parte de las acciones frente a emergencias, representantes del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Defensa llegaron al distrito de San José de Sisa, en la provincia de El Dorado, para supervisar la atención a las familias damnificadas por el deslizamiento ocurrido en el caserío Eladio Tupiyama. Durante la visita, el Ministerio de Defensa, Javier Flores, acompañado por representantes del sector ambiente, realizó la entrega de 1.3 toneladas adicionales de ayuda humanitaria. Asimismo, se impulsaron coordinaciones orientadas al proceso de reubicación de las familias afectadas, priorizando condiciones seguras y adecuadas para su bienestar, ante el riesgo persistente en la zona impactada por el deslizamiento.
La comitiva, integrada también por autoridades regionales y locales, así como representantes del INDECI, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional y la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional, recorrió tanto la zona afectada como el albergue temporal instalado en el Polideportivo de San José de Sisa. En estos espacios se verificaron las condiciones de atención, asistencia y seguridad brindadas a las familias damnificadas, con el objetivo de asegurar una respuesta oportuna y coordinada. Las autoridades advirtieron que las lluvias intensas, la inestabilidad del suelo y la ocupación de zonas vulnerables pueden incrementar el riesgo de deslizamientos, afectando viviendas, vías de acceso y la seguridad de la población. Ante este tipo de eventos, se recomendó a la población evitar asentarse en zonas de laderas inestables o quebradas, especialmente durante la temporada de lluvias. Además, se instó a reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento como grietas en el suelo o inclinación de terrenos y seguir las indicaciones de las autoridades locales para reducir riesgos y proteger la vida. Para finalizar, desde el Ministerio de la Producción se informa que especies como el camarón de río, la lorna, la chita, el tiburón martillo, el perico, el pejerrey argentino, el ispi y el carachi se encuentran sin veda y bajo pesca responsable, mientras que el chanque se mantiene en veda hasta el 30 de junio y la trucha arcoíris hasta el 31 de julio, por lo que su extracción está restringida. En ese sentido, se recuerda respetar las tallas mínimas y las disposiciones vigentes para asegurar la sostenibilidad de los recursos marinos. Antes de despedirnos, recuerda instalar puertas y ventanas resistentes que no se fracturen con facilidad, contribuye a prevenir lesiones y facilitar una evacuación segura. Esta mejora estructural reduce riesgos durante sismos, vientos intensos u otras emergencias y fortalece la protección del hogar. Desde la central informativa de Hombro a Hombro, recomendamos poner en práctica estas medidas para cuidar a tu familia. Llegamos al final de esta edición de la central informativa de Hombro a Hombro, Empresas Contigo. Gracias amigos de Hombro a Hombro, 6 de la mañana con 38 minutos. De esta manera llegamos a la parte final del informativo Conexión de Noticias. Hasta el día de mañana. Muy buenos días. Esto fue Servicio de Noticias.